¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas al curso de Teoría de la Organización dentro de la Maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Mi nombre es David Arellano Gold, yo soy profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE. Y bueno, pues ante las circunstancias mundiales tendremos que llevar a cabo nuestro curso a través de teleconferencias y de estos videos que lo que buscan es justamente ayudar y facilitar la discusión de un tema tan fascinante y a la vez tan complicado como es la teoría de la organización. Eh, Vale la pena comenzar diciendo que este es un curso que existe desde que nació la maestría en el CIDE en 1976 y entonces es uno de los cursos clásicos y en algún sentido también es uno de los cursos que da pues su propia lógica de diferenciación a la maestría del CIDE, dado que no es común en muchos países, sobre todo en América Latina, que haya cursos de teoría de la organización en los posgrados de administración y políticas públicas. Es más común en Europa y en Estados Unidos por alguna razón, pero nosotros, bueno, pues en este caso el CIDE lleva, ¿no? 40 y tantos años en esta lógica y a mí me toca el privilegio de dirigir este curso. Bueno, entonces esta es la primera sesión donde ustedes nos podemos introducir a los primeros detalles del debate y la discusión de la teoría de la organización y me dará mucho gusto pues estar en esta dinámica con ustedes. Ya lo dijimos, también va a haber teleconferencias. Les haremos llegar, entonces ya tienen el programa del curso detallado con todos y cada uno de las lecturas y de los temas que vamos a ver y de las fechas de las teleconferencias y de las diferentes actividades que desarrollaremos. Muchos de estos detalles los vamos a platicar en vivo en la teleconferencia que tendremos después de que cada uno de ustedes vaya viendo este video. Entonces esos detalles los guardaré para nuestra plática en vivo. Aquí lo que me gustaría simplemente es darles la bienvenida y iniciar de inmediato con nuestra discusión que de acuerdo con el programa pues es la sesión introductoria que tiene que ver con la discusión de y por qué es importante estudiar organizaciones y qué implican las organizaciones en el entramado contemporáneo social, ¿no? Que resultará ser fundamental para nuestro hilo conductor que vamos a llevar a cabo en este curso. Bueno, entonces esta es la bienvenida y comencemos con nuestra primera sesión. Bueno, entonces nuestro curso es un curso largo, es un curso teórico y abstracto. Como su nombre lo indica, teoría de la organización, es un curso sumamente teórico. Vamos a llevar a cabo diversos casos de estudio dentro de la propia dinámica, pero digamos que son para reforzar en realidad la lógica y los conceptos teóricos que vamos a estudiar, ¿no? Los casos, enseñan a utilizar el herramental de la teoría de la organización, que es bastante árido, bastante sociológico y político en muchos sentidos, gerencial en algunos momentos, pero justamente la idea de este curso es que ustedes adquieran ese herramental, ¿no? Y la aplicación y el desarrollo de aplicaciones de estas cuestiones también tendrán que verse en los cursos de política pública y de gestión pública. Entonces, por eso el nombre de este curso, ¿no? Teoría de la organización, y eso nos implica pues tomar algunas decisiones, como siempre. Es una disciplina muy grande, muy vasta, y entonces, bueno, pues es imposible cubrir todos los temas de esta disciplina, ¿no? En un curso, por más largo que pudiera ser, ustedes pueden encontrar decenas de revistas especializadas en el tema y la comunidad de organizacionólogos, como a mí siempre nos gusta llamarnos a esta raza de académicos, pues es muy grande también, ¿no? Bueno, entonces nuestro curso tiene como siempre, que como ya es costumbre, un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene que ver con la lógica del orden, ¿no? ¿Por qué las sociedades y cómo las sociedades contemporáneas logran el orden y qué papel tienen estas criaturas sociales que llamamos organizaciones? El papel de las organizaciones en el orden es fundamental y a partir de ello va a ser muy importante para nosotros estudiosos de la administración y las políticas públicas comprender ese espacio social de nuestro instrumental, por llamarle de alguna manera. Aunque, claro, aquí a lo largo de este curso veremos que las organizaciones no son tan instrumentales como
algunos quisieran que fuera. Yo creo que para bien y para mal. Y además estas criaturas sociales son criaturas sociales sumamente contradictorias. Ese es el otro problema, ¿no? Aunque las viéramos como instrumentos, son bastante problemáticas, porque justamente y necesariamente están compuestas por seres humanos, por nosotros, ¿no? Y aunque los administradores públicos y la gente de política pública nos creamos expertos y que tenemos instrumentos que modifican el comportamiento de las personas, bueno, aunque eso fuera cierto, el comportamiento de las personas muchas veces se da dentro de las organizaciones, en las estructuras organizacionales, y entonces nuestro herramental tiene que ser bastante más fino que simplemente una perspectiva que nos plantee que eso, pues que tenemos mecanismos como si fuera una mesa de billar para pegarle una bola, ¿no? Y esas bolas van a llegar siempre en una combinación de movimientos al objetivo que queremos. Bueno, vamos a ver que eso no es así. Y entonces nuestro instrumental organizacional es bastante más sofisticado y requiere de más inteligencia que simplemente sacar la caja de herramientas y utilizarla como si fueran tuercas y tornillos, ¿no? Bueno, entonces nuestro curso tiene ese hilo conductor, ¿no? El orden organizacional, íntimamente ligado a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la idea de que existen los seres humanos, que los seres humanos son el elemento fundamental a considerar, ¿no? No existe sociedad y no existe organizaciones, por lo tanto, sí no hay seres humanos. Ahora, el asunto es que esos seres humanos son los componentes de la sociedad, pero la sociedad es bastante más que la acumulación de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos hacen el sistema social, pero no lo pueden cambiar y transformar, como diría Marx, ¿no? A su propia voluntad. Y entonces la interacción entre los diferentes seres humanos componen a la sociedad, y la sociedad termina siendo un elemento por sí mismo, ¿no? Entonces hay un elemento fundamental que es la persona, sin lugar a dudas, la persona y sus interrelaciones con otras personas, evidentemente. Aquí ya comenzamos a construir este otro elemento que es la sociedad, que está compuesto de seres humanos, pero es otro nivel de análisis, es otra condición analítica, porque se mueve y adquiere una dinámica propia. Y en medio de esto también existen entonces las organizaciones. Las organizaciones son una criatura social, también compuesta de seres humanos, pero diferente a la sociedad y diferente a las personas que lo componen. Y entonces estos tres niveles de análisis son fundamentales para una disciplina como la nuestra, Administración y Políticas Públicas, y la teoría de la organización justamente es ¿no? Es una bisagra en estos elementos, ¿no? Es una bisagra entre la cuestión de la persona y de la sociedad, y todos ellos como niveles entrelazados, pero diferentes. Y entonces es un reto analítico muy importante. Nuestro curso entonces va a ir derivando en este proceso para, digamos, algo así como educarnos a poder tratar de analizar integralmente estos tres niveles, que son niveles sofisticados y complejos, ¿no? Algunas teorías, por lo tanto, ustedes van a ver que enfatizarán más el elemento del orden social en general, ¿no? Es decir, el orden deviene de una estructuración funcional con la sociedad, por ejemplo, ¿no? Otras teorías plantearán que el orden deviene más bien del individuo y sus relaciones, ¿no? La teoría económica de las organizaciones, por ejemplo. Y habrá otras teorías que se meterán más a entender cómo es la lógica endógena de las propias organizaciones, no totalmente determinadas por la estructura social, no totalmente determinada por las voluntades de las personas, ¿no? Espero estar traspasando la idea central de la complejidad que vamos a tener que aprender a lidiar si queremos comprender en realidad el movimiento de las organizaciones. Para nosotros, administradores públicos, esto es fundamental, como ustedes estarán ya sospechando. Bueno, entonces, nuestro curso tiene siete bloques principales. Repito, no son todos, ni mucho menos. Es un curso que pueda decir que ve todo, probablemente ni siquiera los más importantes, pero algunos de los más importantes, al menos de aquellos que nosotros en esta maestría consideramos que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, nuestro curso va, vamos a llamarlo así, primero con una posición general, las bases, por llamarle de alguna forma, luego vamos a escuelas y luego terminamos con puntos específicos, sobre todo con puntos específicos más relacionados a organizaciones gubernamentales, que son las que más nos interesan, no exclusivamente, pero nos interesan. Entonces, por eso la sesión 1, ¿no? Son fuentes sociológicas de la organización, porque aquí están los conceptos clave, ¿no? Desde Weber hasta otros autores famosos de la sociología, que nos van a ir llevando de la mano para comprender cómo es este traspaso entre el individuo, la organización, la sociedad, la organización, el individuo, la organización, la sociedad y el individuo. Todos elementos
de alguna u otra forma, este primer bloque nos va a enseñar a ubicar los conceptos fundamentales. Algunos son muy abstractos, algunos son muy áridos y vamos a tener que tener mucha paciencia, pero una vez siendo hábiles para comprender estos conceptos, ahí están las bases de toda la discusión que sigue. Por eso es un bloque, ¿no? es un grupo de sesiones muy importante. Esto nos permitirá entonces comprender la dinámica de estas interacciones, ¿no? De estos niveles. Y entonces ya comenzaremos en el análisis de teorías, ¿no? Teorías en abstracto muy generales, ¿no? La teoría de sistemas, que es una teoría famosísima de la teoría de la organización, muy influyente, muy sexy porque es muy práctica, da mucho sentido y es muy fácil, bueno, es muy fácil, es muy fácil de utilizar y muy fácil de mal utilizar, ¿no? Ya lo veremos. Es una teoría potente que parte de lo general, ¿no? Hay una estructuración mayor que las organizaciones y las personas, e incluso la sociedad, hay una función arriba, incluso, y esa función determina un montón de cosas y a partir de ahí las partes se van engranando con esa función más abstracta. Vamos a ver qué significa eso en nuestro bloque, en nuestros grupos de sesiones del segundo tema. Y vamos a ir bajando, ¿no? En la tercera sesión, en el tercer bloque de sesiones, vamos a hablar de una interacción. Ya no es tanto la estructura la que determina, sino son los individuos en interacción en las lógicas organizacionales, donde esos comportamientos, esas decisiones, comienzan a generar una interfase, ¿no? Entre lo que las personas buscan y lo que las organizaciones pueden alcanzar o cómo las personas pueden mover a las organizaciones con un montón de límites o cómo las organizaciones definen la acción de las personas. Teoría fundamental de Herbert Simon y toda la escuela comportamentalista, conductista, ¿no? Behavioral, como es en inglés, estará en este bloque y es un bloque sustantivo donde ahora tendremos otra característica de herramientas, no una tan funcionalista como la teoría de sistemas, sino una en algún sentido también funcionalista, pero menos, digamos, donde el punto de partida son las personas en cómo construyen su relación con las organizaciones y, evidentemente, con la sociedad. Iremos a un bloque 4, donde analizaremos más bien, digamos que en este dilema entre actores que componen a las organizaciones y a la estructura social, pero no las pueden dominar completamente, porque las sobrepasan, porque adquieren una dinámica propia. Entonces los actores requieren ingresar en una dinámica de poder, una dinámica estratégica, y esa es una teoría fundamental, ¿no? Con Crozier, con Friedberg, con otros autores que, digamos, la escuela francesa de alguna forma ha insistido sistemáticamente en esta idea del actor estratégico. Bueno, entonces, en estos primeros 4, ¿no? Podemos empezar a hacer este juego de los niveles, de lo más funcionalista, estructural e instrumental, a lo menos estructurado, porque aquí los actores y su input son fundamentales, pero es estratégico. Ya veremos qué significa eso, pero en el fondo significa que no controlan todos los procesos y pueden generar consecuencias no deseadas de la acción todo el momento. ¿Qué sucede cuando nos vamos a ese extremo? Es decir, cuando lo que partimos es el hecho de que la variable fundamental es individuo, y ese individuo está en estructuras de interacción de individuos, ¿no? Bueno, ya sabrán ustedes, ¿no? La teoría económica de las organizaciones, que fue muy famosa, o ha sido muy famosa en las últimas décadas, y que tiene una perspectiva muy particular, ¿no? Que va enlazando de una manera muy parsimoniosa del individuo a las relaciones, a la organización, a la sociedad, y eso lo hace una teoría interesante. También, curiosamente, ahora en el otro extremo, ¿no? Así como la teoría de sistemas era muy instrumental en este extremo, la teoría económica de las organizaciones también tremendamente instrumental y muchas veces simplona, ya lo analizaremos en su momento. A partir de aquí, entonces, termina, digamos, las escuelas, ¿no? Y lo que tratamos de hacer ahora es bajar en los siguientes 2 bloques, ¿no? 2 grupos de sesiones. Lo que intentamos es bajar cuidadosamente, digamos, a 2 discusiones críticas para nosotros. Una, cuando todo esto lo juntas, digamos, y todos estos elementos lo observas y los pones en movimiento, los haces dinámicos, entonces tenemos una teoría más amplia, ¿no? De cómo los seres humanos construyen el orden de la acción, cómo es que en la práctica y en la misma día a día van constituyendo el sentido de las organizaciones, cómo van actuando en términos del poder, cómo utilizan o viven en la contradicción que tienen que vivir siempre con las organizaciones, que es algo que vamos a ver en la sesión
de hoy con Coleman. Y entonces, aquí lo que vamos a observar es que la dinámica micro, esta que vimos en la primera sesión en las fuentes sociológicas, se va a dinamizar bastante, va a adquirir una dinámica muy interesante, donde veremos que la diversidad de los dilemas que los seres humanos vivimos en las organizaciones son muy amplias, ¿no? Desde construir sentido y darle sentido a lo que hacemos y por lo tanto a la organización, cómo son los juegos de poder y eso que implica, qué significa que las organizaciones sean una institución, por ejemplo, y las decisiones organizacionales en toda una institución, en otras palabras, las organizaciones viven de vender la idea de que la gente toma decisiones y toma decisiones inteligentes, y esa es una institución, ¿no? Porque en la práctica la gente no toma decisiones tan racionales ni tan inteligentes, y sin embargo las organizaciones ahí existen. Bueno, es un bloque bastante interesante porque nos permitiría vivir esa dinámica contradictoria. Y por último, bueno, bajamos a las cuestiones de las organizaciones gubernamentales y cómo esta teoría de las organizaciones nos da una visión bastante diferente de las organizaciones gubernamentales, de aquellas que pudimos haber visto en el propedéutico, en el introductorio de Administración y Políticas Públicas, ¿no? Entonces, la teoría de la organización ya engarzada con nuestra teoría administrativa y de políticas públicas da flashazos y luces bastante distintas de lo que estamos acostumbrados en general en la disciplina de la administración y las políticas públicas a observar, y esa es la idea del bloque 7. Bueno, este es el camino largo y sinuoso, pero yo interesante camino que vamos a seguir en nuestro curso. Bueno, entonces, esta sesión introductoria tiene como fin que nos echemos un clavado, digamos, a las bases de esta paradoja, esta serie de elementos paradójicos y sumamente dinámicos que componen la íntima relación entre personas, organizaciones y sociedad, ¿no? Justamente la problemática general la podemos ver de la siguiente manera a través del texto de Coleman, que es el que nos sirve para esta sesión. Ya habíamos visto, ¿no? Entonces, nuestros elementos, nuestros niveles de análisis, ¿no? Sus interacciones son estas, ¿no? Hablamos del elemento persona. No hay sociedad y no hay organización sin personas. Personas no como burbujas en abstracto, ¿no? No como burbujas, mónadas aisladas, ¿no? Sino siempre cuando hablamos de personas, en este caso estamos hablando de personas en interacción con otras personas. Entonces, digamos, cuando hablamos de persona, ineludiblemente estamos hablando de interacciones. Las interacciones llevan a cuestiones muy distintas, como por ejemplo, relaciones sociales. Relaciones sociales donde lo que se busca fundamentalmente es, por ejemplo, la reciprocidad, ¿no? Yo me relaciono con otros para obtener algo, así sea cariño o comunicación o elementos fundamentales para mi sobrevivencia, ¿no? Y esta es una dinámica, digamos, de alguna manera dual, porque esta persona sabe que está interaccionando con esta persona sabe que esta persona busca algo, esta persona sabe que esta persona busca algo, ¿no? Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, ¿cierto? Y eso es fundamental porque al yo saber lo que tú sabes y tú al saber que lo que yo sé y lo que estoy buscando, entonces interaccionarás y tendrás que planear bastante bien y buscar y comprender y aprender cómo es la lógica de la interacción. Bueno, entonces, el primer bloque, ¿no? Las personas son las que componen la sociedad y las organizaciones, pero no son mónadas, ¿no? Son las personas en su contexto, en su interacción con otras personas, lo que todo eso implica. Bueno, tenemos en otro extremo la sociedad, ¿no? Las personas construyen a las sociedades, componen a las sociedades, pero una vez que las construyen o las componen, pierden el control, ¿no? Las sociedades adquieren su propia dinámica, ¿no? Digamos, los ejemplos clásicos, ¿no? Uno puede ver que una civilización desapareció y eso no significa, en la historia, digamos, eso no significa, como dice Coleman en algunos ejemplos, que todas las personas de esa civilización han muerto, ¿no? Simplemente esas personas se fueron o buscaron otros lugares o migraron y desaparece la civilización, esa sociedad, pero no desaparecen necesariamente las personas. ¿Qué es lo que sucedió? Si las personas que antes componían a ese imperio, supongamos, ¿no? El imperio maya, ¿no? Algunas sociedades indígenas, algunas sociedades en Medio Oriente desaparecen, ¿no? Hemos leído eso en los libros de historia y sin embargo no significa que las personas se esfumaron o todas fallecieron, se movieron, cambiaron de lugar. ¿Y qué es lo que hizo que desaparecieran? Si al final de cuentas los elementos allí estaban, las personas. Bueno, esa es una de las cuestiones, ¿no? Que
que no comienza a comprender. Y dentro de esta dinámica, dice Goleman, es importante plantearse que sobre todo en las sociedades contemporáneas hemos avanzado a un actor fundamental, ¿no? Él le va a llamar el tercer actor, ¿no? Que es las organizaciones. Son espacios diferentes que la sociedad, pero están íntimamente afectados por la lógica social, ¿no? Sin lugar a dudas. Las organizaciones son compuestas por personas, pero la interacción en las sociedades modernas entre organización y personas es sumamente importante, es muy particular y es muy, muy extraña, ¿no? Entonces, aquí el punto va a ser, con Coleman, tratar de ver estos primeros juegos, ¿no? De estas interacciones y en estos tres niveles, ¿no? Coleman nos pone un primer ejemplo de lo que significa este tercer actor, ¿no? Entonces nos habla del primer caso, ¿no? El caso de la persona que está buscando unos aretes y no encuentra en la tienda los aretes que desearía, y la persona que está atendiendo, que es una empleada de la joyería, le ofrece prestarle los aretes que trae puestos y ella acepta y se va con sus aretes, ¿no? El segundo caso es de una mesera que es invitada por sus clientes después de que les sirve de comer y después que les cobra, digamos, es invitada por sus clientes a un concierto y ella acepta ir a ese concierto. Y el tercero, que es un caso que le pasa al propio doctor, a Coleman, cuando era un empleado de una cafetería, digamos, y un amigo le pide un helado y él se queda pensando si le pone un poco más de bolas de helado, dado que es su amigo, pero entra en un conflicto moral de, bueno, pero ¿quién me da derecho a darle ese helado, ¿no? Entonces, el servidor de helados. Coleman comienza a decir, aquí la clave está en que hay una tercera persona involucrada, ¿no? La persona que vende el anillo, la persona que va a comprar el anillo, pero hay una tercera persona, la organización a la que trabaja, en la que trabaja la persona que está vendiendo y a la que la otra persona le quiere vender los aretes, ¿no? Aretes, ¿cierto? Igual en el caso de la mesera, están los clientes, hay una tercera persona, una persona corporativa, una persona abstracta, una persona que no es natural, ¿no? Entonces las personas naturales, mesera, cliente, están intermediados por una persona que no se ve, que no se siente, pero que existe, que es la corporación o la organización por la que trabaja, ¿no? Y nuevamente, en el caso del servidor de helados, ahí se dice, bueno, de la persona que sirve los helados, nuevamente está esa tercera persona en medio. Y entonces, la pregunta es fundamental, porque es imposible entender esta interacción solamente en este nivel, ¿no? La mesera puede tener otros vínculos sociales y por eso le da la información del concierto al cliente. La persona que le presta los aretes en esta relación está pensando como ser humano simpatético por lo que le está pasando a la mujer. Eso forma parte de la lógica, de la estructura social. Y en el caso del que sirve helados, ¿no? Hay una estructura social que dice que esas dos personas eran amigos, ¿no? Y lo que implica socialmente amigos, ¿no? Yo debería de ayudarte o no, o si eres mi amigo y me caes bien, pues debería yo de poder darte un poco más de lado, pero, ¿no es cierto? Estas interacciones están intermediadas por este tercer actor que parece medio mágico, ¿no? Que está en ese espacio porque realmente no se siente, no se toca, ¿no? Y sin embargo, allí se encuentra. Imposible comprender, digamos, en una sociedad contemporánea, es imposible comprender esta interacción y este traspaso de los tres niveles, o más bien de la relación entre los actores en sí mismos, ¿no? En su lógica social. Imposible de entender prácticamente ya en las sociedades contemporáneas si no está y no tomamos en consideración este tercer actor. Nosotros en este momento estamos en esa misma lógica, ¿no? Ustedes tienen familia, yo tengo familia, nos podemos conocer, podemos tener incluso afiliaciones, o sentirnos, o caernos mal o caernos bien, pero no es lo único que determina nuestra interacción, porque nosotros estamos aquí gracias a que hay un tercer actor que se llama Elcide, que quién sabe quién es, dónde está, dónde se toca, pero existe.
Y es decir, está definiendo muchos de nuestros comportamientos y muchas de las lógicas de lo que vamos a obtener en nuestra interacción, sin que ello deje de implicar que nosotros podamos tener nuestros propios espacios sociales, ¿no? Yo podría estar con mi familia haciendo otras cosas y ustedes igual hacerlo, pero esta organización, este tercer actor nos dice, ¿no? Tienen que utilizar su tiempo ahora en estar en esta sesión. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Cómo llega y nos domina si nosotros lo creamos? ¿No? ¿Cómo llega y define a la sociedad? Si supuestamente la sociedad lo estructuró, pero resulta que la organización es un elemento sustantivo para comprender la sociedad. Espero que se vaya entendiendo, ¿no? Esta primer lógica que con Coleman podemos empezar a observar de la paradójica relación entre personas que construyen organizaciones en lógicas sociales, las dirige y tiene fines y objetivos, busca algo, pero no puede hacerlo controlando completamente lo que busca y lo que quiere, porque estas organizaciones y estas sociedades adquieren vida propia que no es determinada paradójicamente por sus creadores o por sus, quieran ustedes, por los elementos que las componen, ¿no? Entonces en el siguiente bloque vamos a tratar de discutir un poco más este punto y las contradicciones o paradojas que esto genera, de acuerdo a Coleman. Bueno, entonces, ¿qué sucede con ese tercer actor? Esta tercera persona, bueno, pues primero que nada, es una persona. Hemos construido personas, les damos derechos, les hemos construido legalmente con atribuciones y derechos. Literalmente son personas. Claro, cuando las empresas o las organizaciones pertenecían, ¿no?, a las personas, hay un dueño o una dueña identificable, pues eso sigue sucediendo cada vez menos, ¿no? La sociedad anónima, por ejemplo, pues ha hecho dispersa la propiedad de la organización y la organización adquiere su propia lógica a partir de eso. O sea, una persona en México decimos una persona moral, un concepto muy extraño, pero bueno, de diferencia, digamos, de como Coleman le llama las personas naturales y las corporaciones, ¿no? Las corporaciones o las organizaciones tienen estas lógicas legales y tienen derechos, son una estructura social fundamental y en estricto sentido son una persona no existente, en el sentido real de la palabra, a diferencia de las personas naturales. Ahora bien, el asunto que estamos viendo, por ejemplo, en los tres casos, en los tres ejemplos, ¿no? El de los aretes, el de la mesera y el despachador de helados, pues estamos viendo personas naturales que viven en esa lógica como personas naturales, ¿no? Coleman era el que servía el helado y aquí estaba su amigo, son personas identificables, naturales, son amigos por estas relaciones y por su lógica social, ¿no? Lo que significa en una sociedad particular, en este caso la norteamericana, que significa ser amigos, puede ser diferente a lo que significa en otras sociedades, digamos, lo que significa la amistad en China o en Mongolia, en fin, ¿no? Esto de ser personas amigos nos plantea, las personas siempre nos estructura, nos ponen un espacio dentro de la sociedad. En el caso de las organizaciones, además, lo que vemos es que las organizaciones nos hacen pertenecer a ellas, pero nos ubican de inmediato en posiciones, ¿no? Esas posiciones acaban siendo fundamentales porque el rol de esta interacción está definida por esta tercera persona a partir de las posiciones que se generan. Y entonces eso va a ser muy importante porque la caracterización de estas posiciones dentro de la organización acabará definiendo de manera sistemática muchos de los elementos que somos como personas naturales o como elementos sociales. Me imagino que ustedes ya están intuyendo de lo que Coleman está hablando, ¿no? Ustedes son seres humanos naturales, ¿cierto? Tienen familias, vienen de regiones particulares, de partes de la ciudad o de parte del país o de México, de otro país, y están en esas posiciones sociales, pero en estos momentos una gran parte de su vida está definida porque ustedes tienen una posición en una corporación, en una organización, son alumnos. Igual yo tengo familia, tengo historia, ¿no? Tengo padres, tengo hijos, y sin embargo, muchas horas de mi vida, y ahora con esta situación que tenemos hoy día, paradójicamente más horas de mi vida estoy dedicado a ser el David Arellano de persona natural en la posición de un profesor. Y ustedes están en la posición de un estudiante. Y muchas de nuestras actitudes y de lo que hacemos y de lo que no hacemos y lo que se nos permite hacer y lo que no se nos permite hacer depende de la posición en la cual nos encontramos en la organización.
vamos a ver con un poco más de calma este asunto de la estructuración en las sociedades modernas, del papel que nos ponen las organizaciones a tercer persona imaginaria, nos pone en posiciones y lo que eso implica como personas naturales, como parte de la organización y evidentemente, y de manera muy importante, como parte de la sociedad. Es entonces esta interacción, personas naturales, persona artificial llamada organización y sociedad, se convierte en un entramado sumamente estrecho, ¿no? La interacción de las personas cada vez menos se puede entender si no se comprende el espacio de la lógica organizacional que se generan y a la vez esas personas poco se pueden entender socialmente si no es por la interacción o la lógica organizacional en la cual hemos sido y estamos siendo clasificados introducidos en esas posiciones, ¿no? Entonces, Coleman nos dice, esta relación entre personas naturales y la persona artificial, pero poderosísima que hemos construido, llamada la organización, la corporación en este caso, pero realmente eso lo podemos expandir a muchas otras lógicas, no solamente las corporaciones empresariales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Dice, son profundamente asimétricas. La palabra asimetría aquí es muy importante porque, digamos, intuitivamente ustedes lo pueden observar rápidamente, ¿no? Una relación entre persona a persona natural, pues puede ser asimétrica, pero digamos, porque cada persona puede tener posiciones sociales o poderes distintos, o alguien puede tener un arma y el otro no, ¿no? Pero en general, digamos, son esencialmente simétricas, igual que si hablamos de las relaciones entre organización y organización. Pero cuando hablamos de la organización en relación como sujeto, por ejemplo, respecto de las personas, o de las personas de las organizaciones como objeto y las personas como sujeto, en esas interacciones la persona natural está en una gran desventaja, ¿no? Tiene menos recursos, no tiene necesariamente personas a su lado, a menos que contrate a otra corporación, ¿no? En este caso abogados que le ayuden a enfrentar los dilemas y las interacciones que tenga. Entonces la relación es profundamente asimétrica y eso es parte de la definición de las dinámicas que se van a establecer socialmente cuando las personas nos hemos convertido en personas organizacionales, ¿no? Así hay libros incluso, ¿no? La que se llama el sujeto organizacional, la organización que construye a los sujetos. Nosotros nacemos en organizaciones, nos educamos en organizaciones, nos casamos o nos descasamos o nos juntamos en organizaciones, estudiamos en organizaciones. Cuando nos morimos, tienen que entrar organizaciones al quite, ¿no? Somos sujetos organizacionales, las sociedades contemporáneas nos han hecho eso, y nosotros hemos aprendido a vivir esta asimetría de diferentes maneras, ¿no? Las organizaciones, por ejemplo, crean nuevas inequidades, dice Coleman, ¿no? Así como la lotería natural, genética o de familia afecta el destino de las personas, pues también las organizaciones, ¿no? Por diversas razones se convierten en más exitosas o no, o generan más poder político, más poder económico, y las personas que pertenecen a esas organizaciones se pueden beneficiar de manera diferente de las que no pertenecen. ¿Y por qué están en esa organización? Pues es otra especie de lotería, es una lotería social. Pero más profundamente, las personas, ¿no? Estas personas naturales y sus relaciones, comenzamos a estar estructuradas y clasificadas de manera particular por el lenguaje y las dinámicas de la lógica corporativa u organizacional. Piénselo un poco, ¿no? Somos clientes, somos vendedores, somos proveedores, ¿no? Entonces nuestra estructuración como persona, ¿no? Está se llama la palabra, está intermediada por la lógica organizacional a luz de que, bueno, usted es un cliente, ¿no? En la lógica de mercado, usted es un cliente, o es un vendedor, o es un proveedor. No es usted David Arellano, sino es el proveedor, ¿no? ¿Importa a usted que sea David Arellano? Pues sí, porque pues, lo tengo que ver a algún momento, va a hacer transacciones, o si me falla para pagarme, pues irme contra de esa persona, pero en realidad lo que me importa decir es que pues, usted al final de cuentas aparece en los estados de la organización como un cliente, ¿no? Evidentemente, en esta lógica de posiciones, nuevamente la intermediación de las personas dentro de la lógica organizacional nos hace estar definidos y encasillados por la jerarquía, ¿no? Era evidente entre jefe o jefa y subordinados, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Profe y estudiantes, ¿no?
y cada uno de ellos en esa lógica jerárquica tiene papeles y lógicas distintas, predefinidas, ¿no? ¿Quién dice que yo deba de ser el que está de este lado y ustedes del otro lado? Ustedes cómo saben que yo ¿no? tengo las cualidades o facultades para dar clase y entonces por lo tanto jerárquicamente ser el profe y ustedes alumnos, porque lo dice la organización. Ustedes confían en que la organización ahí está y esa definición, esa posición en la que nos ha puesto debe de tener algún sentido, aunque cuando uno lo piensa con más cuidado, uno comienza a cuestionarlo, ¿no? Bueno, la lógica de comunidad, que Coleman en este texto la deja aparte, pero que básicamente lo que significa es en los grupos y el espacio particular en el cual se pertenece como actor, normalmente es una lógica que puede estar intermediada por la organización. Entonces, vivimos en un mundo organizacional. Ese mundo organizacional no nos hemos dado cuenta cómo, y lo hacemos de una manera muy natural, pero nos posiciona en espacios. Esas posiciones son fundamentales y nos acaban definiendo a veces como persona. Yo ya no sé si soy David Arellano, soy el profesor David Arellano, no me queda claro dónde está esa separación, y ese título de profesor me lo da el CIDE, ¿no? La organización. Y entonces la posición es crítica y ustedes tienen su nombre y su apellido y su historia, pero su posición es ser alumno, y entonces eso los acaba definiendo. ¿Se fijan? Es decir, hay un proceso, vamos a llamarlo así, de transfiguración, ¿no? Las organizaciones nos han transfigurado, nos definen en muchas ocasiones, nos determinan en un montón de ocasiones, y lo peor, o no sé si lo peor, pero bueno, lo más interesante es que nosotros jugamos el juego. Entonces, para cerrar el argumento de Coleman, ¿no? ¿Cuál es esta lógica de haber construido y construir una sociedad a partir de estas dinámicas, ¿no? Las organizaciones hacen posible la sociedad contemporánea, ¿no? Sería imposible las transacciones económicas, las transacciones de las humanas, la educación, sin las lógicas organizacionales y sin, al menos así lo vemos en estos momentos, sin haber construido esta lógica contradictoria, ¿no? Donde tenemos que construir una persona artificial. Le hemos dado derechos, le hemos dado existencia, pese a que es nuestra criatura, y sin embargo ahora esa criatura nos define y nos determina. Sería imposible entender las sociedades contemporáneas, pero también es cierto que las organizaciones son fuente de angustia y son fuente de preocupación, porque a final de cuentas nuestras propias dinámicas humanas y sociales están siendo afectadas por una creación artificial que a veces nos atrapa y a veces nos subyuga y a veces nos define como personas, en lo que me refiero como personas en sentido valorativo, ¿no? Si no tienes un título, si no has estudiado, ¿y quién te lo da? Pues una organización, ¿no? Y entonces eso te define, no tener un título, no tener educación, eso te define como persona, te determina como persona. En una sociedad contemporánea la respuesta es casi siempre sí, o mucho de ello, ¿no? Bueno, entonces esta dualidad es parte fundamental de nuestra discusión en teoría de la organización, como las organizaciones son indispensables. Las hemos construido en una dinámica social y a partir de seres humanos en una lógica de interacción que nos afecta, pero al mismo tiempo son fuente de problemas, y de problemas que pueden ser muy, muy, muy graves. Claro, nosotros somos personas de las sociedades contemporáneas, ¿no? A veces estas cosas ni siquiera nos detenemos a pensarlas, es decir, nos sentimos tan acostumbrados a sentir y a entender y a vivir que las organizaciones nos determinan, y que sin las organizaciones no tendríamos las sociedades contemporáneas como tales. Lo tenemos tan internalizado que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y este último bloque justamente quisiera enfatizar este punto que Coleman trata bastante bien, digamos, ¿no? Entonces las personas y nuestras interacciones estamos introducidos en una lógica organizacional. La posición que tenemos dentro de las organizaciones es muy interesante, ¿no? Las posiciones, ¿no? Dentro de cada organización son movibles. Las personas nos hemos convertido, digamos, socialmente hablando, en perseguidores, cazadores de posiciones. Esas posiciones se consiguen, se pierden, tú puedes aceptarlas a veces o no aceptarlas, es decir, hay una lógica de libertad, ¿no? Marx vio esto muy bien y le llamó una nueva servidumbre.
¿no? Porque ganas, bueno, en el caso de Marx era ganar el derecho a vender tu trabajo, pero no solamente eso, ganas la libertad de establecerte en una posición y la organización te da la libertad de decirte, esta posición no te pertenece. Mañana llega otra persona y tú subes en la jerarquía y alguien llegará al puesto que tú dejaste porque el puesto no te pertenece y por lo tanto tienes libertad, te puedes mover. Claro, es una cosa extraña. Tienes libertad para seguir cazando posiciones porque al final de cuentas eso es lo que acaba definiendo lo que haces y lo que eres en muchos sentidos. Incluso socialmente, si ustedes lo piensan bien. Es evidente, ¿no? Si usted es el director general de una gran organización, ¿no? Socialmente hablando, eres una persona diferente a que si no eres el director de esa gran organización. Te mueves en círculos, ¿no? Uno como profe, por ejemplo, pues se mueve en ciertos círculos. Es muy raro que uno ande ahí en círculos empresariales, ¿no? O que la naturaleza del trabajo y de la posición y de las redes de las personas en las que un profe se mueve dentro de una lógica organizacional, pues tienden a llevarlos a ciertas relaciones con cierto tipo de personas. Se fijan, es decir, aquí es el tránsito que decíamos entre estos dos niveles, ¿no? Entre estos tres niveles, ¿no? Sociedad, organización, personas y sus relaciones. Adicionalmente, Coleman nos advierte de un punto que es muy, muy interesante, que a veces pasa desapercibido, que es el asunto del el constante conflicto de intereses en los que nos introduce las organizaciones todo el tiempo. En los tres casos que se plantearon aquí, ¿no? La vendedora del arete, la mesera, el despachador de helados, todos interaccionan en una dinámica donde sus objetivos como personas deben de estar subsumidos cuando están trabajando para una organización a los intereses de esa organización, ¿no? Este es un permanente conflicto de intereses, evidentemente, que todo el tiempo tenemos que vivir. Los tres casos nos hablan de diferentes tipos de conflicto de intereses. ¿Qué tiene de malo que le haya prestado los aretes? Bueno, pues que probablemente alguien puede decir, lo hizo durante un tiempo donde se le estaba pagando para una organización que lo que le pide es vender aretes, no que ande prestando aretes. Alguien puede decir, bueno, pues por haber hecho eso evitó que la empresa, la corporación ganara dinero, ¿no? Lo que debió haber hecho como persona en una posición, no como persona aquí, ¿no? Como persona en una posición fue haber insistido hasta buscar convencer, por ejemplo, a la persona que tenía que comprar un cierto número de aretes, ¿no? La empresa perdió dinero porque esta persona no actuó en esta posición, porque esa persona actuó en esta posición. De la misma manera se puede hablar de conflicto de interés con la mesera o más claramente con el despachador del helado que nuevamente está pensando si satisface una relación aquí y no la persona que debe estar satisfaciendo los intereses aquí. ¿Se fijan la gran contradicción? Esta persona es la misma aquí y acá, pero acá se le pide que artificialmente, autodisciplinadamente, acepte que su tiempo no le pertenece, que ha vendido su tiempo por obtener una posición y que debe de actuar no como una persona natural, sino como una persona intermediada por una persona abstracta llamada organización. Este es una de las tantas derivaciones de esta abstracción extraña y que hay que pensarla dos veces, de que existe una clara diferenciación entre lo que es lo privado y lo colectivo, así le llamemos lo público, ¿no? Esta es una construcción de las sociedades contemporáneas sumamente extraña y generadora una gran cantidad de problemas. Otra vez, ¿no? Sustantiva para que las sociedades como las conocemos existan, pero lograr hacer esta separación perfecta es una cuestión imposible en realidad. Como es imposible esta relación, aquí es mucho más evidente, ¿no? Aquí está el despachador de helados. Tiene, en efecto, es una persona natural, existente, de carne y huesos, lo puedes tocar, y tiene una amistad con una persona de carne y hueso que puedes tocar. Y sin embargo, esa persona se tiene que transfigurar socialmente en esta persona que está aquí. Entonces aquí está esta persona. Esta persona no puede existir sin la persona. Pero la transfiguración mágica de las organizaciones contemporáneas es hacer que esta persona
no es la misma, porque esta persona se está autolimitando y disciplinando para convertirse en este abstracto de la persona, en la posición dentro de un abstracto inexistente que no se puede tocar, llamado organización. Como evidentemente es imposible la separación perfecta, la transfiguración, como le acabo de decir juguetonamente, de esta persona A en esta persona B, el conflicto de interés es una cuestión sistemática y permanente en las sociedades contemporáneas. ¿Qué significa actuar estrictamente bajo los intereses y objetivos de la corporación, ¿no? Pongamos nuestra relación entre ustedes y yo, ¿no? Ustedes estudiantes y yo profesor, digamos. Yo en ese sentido tengo que transfigurarme, ¿no? Y aceptar decir, bueno, pues gracias a que me pagan yo tengo que distraer mi tiempo, que podría estar haciendo otra cosa, en posicionarme aquí, ¿no? Tener esta posición y actuar no como el David Arellano privado que existe y que es el real, sino como un David Arellano que se transfigura y pone una máscara profesional, una máscara organizacional, donde mi búsqueda aquí no está en mis propios intereses, sino está en los intereses de un abstracto llamado Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ustedes no están, no se preocupen, ustedes no están mejor que yo. También está jugando al alumno, al estudiante, dentro de una organización llamada CIDE, porque ustedes quieren obtener su pedazo de puerco, ¿no? O sea, su título de maestros. Y entonces ustedes tienen que saber jugar las reglas del juego del estudiante, ¿no? Y se transfiguran de la persona que son natural a la persona que están en su posición particular. Es apenas una manera intuitiva de comenzar a ver el asunto que decía yo del sufrimiento y de la angustia que los seres humanos tenemos que vivir en esta dinámica organizacional. Ejemplos pueden ser muchos, ¿no? El pedazo de puerco, ¿no? Pedazo de tela, de piel, que dice que eres maestro, te abre o te cierra puertas. Tenerlo o no tenerlo, en la lógica social, pero también en la familiar. Ah, qué orgullo, eres maestro en la misión pública del CIDE, ¿no? Te dice tu familia, ¿no? Y si no lo tienes, pues bueno, entonces eres otra persona diferente, ¿no? Aunque tú sigues siendo tú, pues, ¿no? La angustia de ser alguien, ¿no? Si no estás en el ámbito correcto de las estructuras organizacionales correctas que te permiten tener un papel social. La angustia de cómo se juega este juego del conflicto de interés. Se puede ser perfectamente exacto en la transfiguración para no caer en conflicto de interés. Todo el mundo sabemos que, no sé, digamos, ¿no? También tenemos nuestros propios intereses dentro de la lógica organizacional. Entonces, ¿qué es violar el objetivo organizacional a partir de mi abstracción? ¿Qué tanto me tengo que abstraer, ¿no? Tantas películas de ciencia ficción ha habido en el pasado y en el presente respecto de esto, ¿no? La persona que tiene que abandonar ser persona para ser una perfecta persona organizacional, ¿no? El perfecto burócrata, como vamos a analizar a partir del análisis weberiano en la próxima sesión. Y socialmente hablando, las contradicciones fenomenales de una necesaria discusión de cómo es que llegamos a aceptar esta transfiguración, cómo estas posiciones nos afectan para definir esa posición, ¿no? Las reglas de las organizaciones, las lógicas que hacen que yo sea un subordinado de esta otra posición. ¿Cómo es que eso se construyó en la realidad, en la acción, socialmente? Y qué nos define y qué implicaciones tiene. Pues lo que vamos a ver en la próxima sesión lo que implica es dominación, ¿no? Y por eso tenemos que iniciar con un fuerte camino de la conceptualización weberiana de las organizaciones para llevar a cabo, a comprender cómo se pasa de esta interacción de personas naturales a la construcción de lógicas de reciprocidad que llegan a este nivel de estructuración que llamamos organizaciones, ¿no? Entonces Coleman nos ha puesto muy bien en las bases, en varios, por lo menos de manera intuitiva, en muchas de las discusiones que vamos a tener aquí, y lo que vamos a hacer en nuestro curso es ir construyendo explicaciones, a veces diferentes, a veces contradictorias, dependiendo de las teorías, de cómo esto sucede en la acción y de cómo esto se cristalizó, se consolidó
se consolida en la realidad, ¿no? Cómo es que las organizaciones existen y nosotros desarrollamos nuestra actividad en estas organizaciones, cómo vivimos y resolvemos estas contradicciones y cómo obviamente reproducimos esta dinámica extraña pero potente de orden de las sociedades contemporáneas, ¿no? Ok, bueno, espero que esta introducción que tiene como objetivo que ustedes comiencen a intuitivamente sentir cuál va a ser el fondo de nuestros debates en este curso, haya logrado ese punto. Y bueno, pues comenzamos la próxima sesión con un tema árido y muy complejo. Ustedes ya lo verán en las lecturas, ¿no? Les aconsejo mucha tranquilidad, casi en tranquilidad zen para las lecturas de Weber, sentarse con mucha calma, ¿no? A analizar y tomarse la pastilla de la construcción sociológica que vamos a comenzar a desarrollar de estos elementos que intuitivamente con Coleman hemos comenzado a dibujar. Vale, cuídense mucho, nos vemos.